Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Señor, te damos gracias. Qué hermoso es estar juntos, como se expresaba el salmista, y en armonía, disfrutar de ti, de tu presencia en nuestros corazones, el gozo de ver a los hermanos, de cantar, de alabarte, y el privilegio, la responsabilidad también de abrir la Escritura, exponerla, oír, y tener ese deseo de que tu Espíritu Santo la aplique en nuestros corazones, y suceda algo en nuestro interior que nos mueva a la acción también. Eso es lo que queremos. No queremos ser oidores solamente de tu palabra, sino hacedores. Necesitamos, oh Dios, de tu gracia para que eso pueda ser posible también. Gracias por esta porción que hemos leído. Reconocemos su inspiración y pedimos, Señor, que nos bendigas. Como siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al último mensaje a las iglesias, que hemos comenzado hace algún tiempo. Este es el mensaje a la iglesia que se encontraba en la ciudad de la Odisea. Como siempre, hay algunos datos históricos que vale la pena compartir, nos ayudan a comprender el pasaje. Hace unas noches tuve una discusión teológica con mi esposa. Ella me decía que no incluya muchos datos históricos. Después de cachetearla, tuve que explicarle que hay casos en los que es necesario. Nosotros tenemos que entender que este mensaje no fue primeramente dirigido a la iglesia de Chivilcoy, fue escrito a una iglesia específica en determinado lugar. Y para comprender lo que dice, primero tenemos que entender qué se les dijo a ellos, ¿verdad? Antes de buscar aplicaciones para nosotros. Y ahí es cuando vale la pena mencionar algunas cosas que tienen que ver con la historia de la ciudad y, bueno, el contexto de la iglesia. Yo sé que en algunos casos cito más, otro menos. Puede resultar de momentos tedioso, pero sirve, hermanos, para que el texto cobre sentido para nosotros, ¿verdad? Nos separa una brecha muy larga de este mensaje, casi 2000 años, así que bueno, necesitamos un poco de esto que menciono. El mensaje a la iglesia de la Odisea, creo yo que ustedes también estarán de acuerdo, es uno de los más conocidos, ¿verdad? Creo que junto al el mensaje que se le envió a Éfeso, a lo mejor esos dos de los 7 son los que más conocemos, y creo que aquí tenemos las palabras más fuertes de parte del Señor, ¿no? Las reprensiones más duras, podríamos decir. De a momentos te preguntás: che, pará, ¿esto es una iglesia? Por cómo el Señor le habla. Y me ha llamado la atención que comentaristas de renombre consideran que este mensaje fue escrito específicamente para una iglesia que no era iglesia. Es decir, falsos profesantes, no sé, incrédulos. Bueno, uno respeta la opinión de otros también, ¿verdad? Pero no creo que sea así. Reconocemos que la iglesia está mal. Eso es cierto, no lo vamos a negar. Pero creer que por lo menos en su totalidad son apóstatas, que no conocen al Señor, no me parece que sea así. Porque ya desde el inicio vemos que es una iglesia, el mensaje va dirigido a una iglesia, y en el desarrollo también vemos eso. Es una iglesia del Señor que se encuentra en un estado lamentable, ¿no?
Pero por cuanto es iglesia, justamente el Señor sale a su encuentro para reprenderla amorosamente. Si no fuese iglesia, el Señor no salía a su encuentro a reprenderla amorosamente. El Señor solamente reprende a aquellos que ama, a ellos le castiga, no a otros, ¿no? Por eso hay que aclarar que sí, es una iglesia. Y el Señor hace notarles su amor, invitándoles al arrepentimiento. Y es un arrepentimiento no para salvación, ya son salvos. Es un arrepentimiento para restauración, para volver a tener la comunión que en algún momento seguramente la tuvieron, pero que ahora la han perdido por, permitir ciertas cosas, ¿no? Ahora, no sabemos mucho de la iglesia. Algunos están de acuerdo que quien la fundó fue un tal Epafras. Él era colaborador de Pablo, fiel ministro de Cristo. Se habla de él en la carta a Colosenses, también a Filemón. Y probablemente él haya fundado la iglesia de Colosas, también la iglesia de la Odisea, que solamente había unos 15 kilómetros de distancia entre una ciudad a otra. Eso es relativamente corto y hay una razón por la cual menciono esto, ¿no? Ahora, nosotros sabemos, justamente por la carta que Pablo envía a los colosenses, allí les dijo que esa carta que ellos iban a leer, también la tenían que leer los de la Odisea. Y la carta que escribió a la Odisea, también la tenían que leer en Colosas. No tenemos la carta que se envió a la Odisea. El Espíritu Santo no quiso preservarla para nosotros, aunque algunos comentaristas consideran que puede tratarse de la carta de Efesios, ya que era una carta circular. Pero bueno, no, por lo menos tenemos este mensaje a esta iglesia. Ahora, yo voy mencionando esto porque parece ser que una herejía que azotó a la iglesia de Colosas, que la vemos en la epístola que Pablo escribió, también alcanzó a esta ciudad de la Odisea. Ahora vamos a ir desarrollando. Antes de introducirnos de lleno al mensaje, yo creo que es bueno para nosotros semejante mensaje a esta iglesia. Si bien hay un abismo, muchos años de distancia, nos separa un contexto cultural, social completamente diferente al de ellos, los pecados y el estado en el que cayó esta iglesia no es muy ajeno al nuestro. Nosotros también pecamos como ellos y podemos, incluso en este mismo momento, estar en el mismo estado que estaba la iglesia de la Odisea. ¿Puede ser? Así que el mensaje a esta iglesia nos ayuda a abrir los ojos, nos ayuda a temer, nos ayuda a arrepentirnos. También se amplía nuestro conocimiento de lo que es una iglesia, ¿verdad? A veces estamos un poco confundidos. ¿Hasta dónde se puede llegar? Y también nos advierte de ese peligro tan latente hoy en día de autoengañarnos en cuanto a nuestra condición espiritual. Creer que poseemos tal estado, pero por lo menos los hechos y el Señor sobre todo dice otra cosa. También nos ayuda el mensaje de esta iglesia conocer el amor, la misericordia del Señor, porque muy a pesar de lo bajo que cayó esta iglesia, el Señor sale a su encuentro, al encuentro de su novia diciendo, las cosas no están bien. No estamos disfrutando de esa comunión que un día supimos tener. Y el responsable de todo esto sos vos. Algo tenés que hacer. Y por eso escribe. Vamos a prestar atención al mensaje de la Odisea. Una iglesia tibia y autoengañada. Como siempre, primero, como a todas las iglesias, la presentación del Señor. Versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. He aquí el amén. Bueno, los conocedores de los evangelios saben que Jesús utilizó muchas veces en sus expresiones, en manera de comunicar la palabra, esta palabra, ¿no? En los evangelios se traduce como de cierto, separado, ¿no? De cierto os digo. Amén, amén, está diciendo. La Biblia de las Américas traduce en verdad, en lugar de desierto. En verdad os digo. Y continúa allí una enseñanza del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento se utilizaba amén al finalizar un discurso. ¿Recuerdan cuando el sacerdote Esdras agarró el libro de la ley y expuso lo que había allí? Una vez que finalizó, el pueblo respondió, Nehemías 8:6, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Así sea.
Era una manera de aprobar lo que se decía, ¿no? Cuando decías amén, estabas aprobando lo que el orador estaba diciendo. Ahora, por el uso que se le da a esta palabra, amén, en toda la Escritura, podemos decir que Jesús se presenta como alguien confiable, veraz. Él es el amén de Dios. O, como dicen algunos, la confiabilidad de Dios, como alguien dijo. Él es digno de ser creído. Dios dijo algo, hizo algo, reveló algo, y Jesús es el amén, quien aprueba eso que Dios hizo, dijo y reveló. Él también es el testigo fiel y verdadero. Esto es interesante porque acá el Señor está marcando un fuerte contraste con la iglesia. ¿Por qué? La iglesia afirma una cosa sobre sí misma, pero no es verdad. Sin embargo, todo lo que Jesús dice y hace procede de fidelidad y verdad. Y aquí viene algo interesante en el texto, en esta presentación del Señor. Él es el principio de la creación de Dios. Un tal Arrio del siglo IV abrazó este versículo y otros que parecen decir lo mismo, justamente para justificar su herejía. Él decía que Jesús era el primer ser en ser creado. Año 325, en el concilio de Nicea, fue excomulgado por la iglesia como hereje, aunque después alguien lo hizo retornar otra vez. Ahora, los arrianos modernos, conocidos como los testigos de Jehová, creen exactamente lo mismo, que Jesús es un ser creado. Bueno, el texto no dice que Jesús es el primero en ser creado, dice que es el principio de la creación de Dios. Totalmente distinto, es decir, él mismo, Jesús, es el origen de la creación. Muy interesante cómo traduce la NBI aquí. Él es, dice de este versículo, el soberano de la creación de Dios, que es una traducción posible también. Y esto lo afirma otras porciones de la Escritura. Noten Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otra porción que han tomado para tergiversar. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso les decía al principio que la herejía que azotó Colosas, una de las herejías que azotó Colosas, parece ser que también alcanzó la Odisea, ¿verdad? En Colosas tenían un problema en cuanto a la naturaleza de Cristo. Él es una emanación de Dios, él era una especie de fantasma. Bueno, eran las ideas que tenía el gnosticismo. Y Pablo justamente afirmaba eso en Colosenses, y aquí el mensaje a la iglesia de la Odisea también. Él es el creador de todas las cosas. Juan en su evangelio afirma lo mismo, 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Él no es el principio como origen, sino como causa. Jesús es el creador. Bueno, y Él, quien es el amén, el testigo fiel, verdadero, el soberano de la creación de Dios, en segundo lugar, amonesta a la iglesia, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nada que reprochar a la iglesia de Filadelfia, ¿recuerdan el domingo pasado? Nada que elogiar de la iglesia de la Odisea. Un contraste tremendo entre ambas iglesias. El que conoce las obras y también la motivación de estas, sabe que estos creyentes no son ni fríos, espiritualmente hablando, ¿no? Ni tampoco calientes. Están en un estado de tibieza. Y es un estado tan repugnante para el Señor que llega hasta a este punto de decir, ojalá fueses frío, así como un incrédulo. Los incrédulos, la característica de ellos es que son fríos, ¿verdad? Hubiese preferido que seas así, porque en frialdad espiritual, por lo menos hay más esperanza que en esta condición. El Evangelio llega a su corazón y transforma su vida y el Señor le da
una nueva creación. Pero en el estado de tibieza es un estado muy complicado. Ahora, los receptores de esta palabra conectarían inmediatamente con su contexto, ¿verdad? Las palabras del Señor. Un poco de historia. En la Odisea, la ciudad como ciudad, había un problema con el suministro de agua. Todavía no estaba APSA ni AISA, pero ya tenían un problema. Era el problema que su principal suministro de agua venía de un acueducto de unos casi 10 kilómetros de distancia de las aguas termales de Hierápolis. Y algunos consideran que hasta que el agua les llegara a ellos, otros dicen que se mezclaba con las aguas frescas que venían de Colosas, entonces les llegaba en un estado de tibieza, la cual le resultaba de muy poco provecho. ¿De qué te sirve tener aguas tibias? No es algo muy agradable para tomar, ¿verdad? Estás muerto de sed, lo peor que pueden darte es agua tibia. La escupís, la vomitás. Y para nosotros también el agua tibia sirve de poco. Mate no podés tomar. Tereré tampoco podés hacerlo. Ya no te sirve el agua tibia. Si estás muerto de sed, tampoco te sirve, no te refresca. Si hace mucho frío y querés bañarte, necesitas algo más que agua tibia. A lo mejor para bajar un poco la fiebre puede servir el agua tibia, pero de mucho no sirve. Ahora lo que el Señor le dice a esta iglesia es que está disgustado con ellos. No son fríos como aquellos que no conocen el Evangelio, pero tampoco son fervorosos, calientes, como aquellos que han sido llenos del Espíritu Santo, conocen al Señor y le aman, y eso se refleja en las obras. Ellos están en el medio y eso es lamentable. No están alejados completamente del Señor, pero también encuentran cierto atractivo en el mundo y están en ambas partes, ¿no? Es decir, el domingo estarán en la reunión, pero en la semana vivirán como incrédulos. Si son los tibios. No quieren alejarse del todo de la religión. No quieren llegar a ese punto. Les asusta un poco. Estando con los creyentes, como que su conciencia se tranquiliza un poco. No estoy tan mal después de todo. Pero tampoco quieren encender sus vidas espirituales, asumir compromisos y vivir con los estándares bíblicos, porque eso implicaría un abandono de su estilo de vida mediocre. Y no quieren hacer eso, ¿verdad? No se quieren alejar completamente de las cosas del mundo. Entonces, ¿qué escogen? Ambas cosas, Cristo y el mundo. Y se conforman llevando esa vida. Ahora, hay un problema con ese estilo de vida que llevan ciertos creyentes. Al Señor le produce náuseas y quiere vomitarlos de su cuerpo. Obviamente le hacen mal. ¿Verdad que cuando uno quiere vomitar es porque hay algo que le está haciendo mal en su cuerpo, ¿verdad? Y hasta que no lo larga, como parece que no se va a sentir mejor. Así esos creyentes al cuerpo del Señor. Son pertinentes las palabras desafiantes del profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. O si Baal, id en pos de él. Pero con los dos no pueden andar. Tienen que tomar una decisión, es lo que le decía el profeta Elías. La tibieza espiritual, hermanos, agrada a la carne. Satisface también a Satanás, pero no al Señor. Él está disgustado con las personas así. Simon Kistemaker dice: Cristo no tiene ningún interés en un cristianismo tibio, porque no vale nada. Prefiere trabajar con personas que o arden de energía para hacer lo que les corresponde, o que nunca han oído hablar del mensaje de salvación y están dispuestas a escuchar. El agua tibia con carbonato de calcio hace vomitar. Así llegaba el agua a la Odisea. De igual modo, los cristianos nominales, vacíos de obras espirituales, son totalmente desagradables para el Señor y está a punto de vomitarlos de su boca. Fin de la cita. Ahora noten algo. El Señor todavía no los vomitó. Eso es gracia, ¿verdad? La gracia del Señor para esta iglesia. Él advierte antes de actuar. Nadie que cayó en ese estado de tibieza no fue advertido antes. Probablemente oyó, rechazó, y ahí está, en una condición estable de tibieza. Para llegar a esa condición hubo pasos previos.
El creyente, primeramente, comienza a perder asombro por la cruz de Cristo. Sus pecados ya no le resultan tan desagradables. Después de todo, todos cometemos pecados. ¿Por qué me voy a lamentar por haber pecado? De a poco empieza a abandonar los medios de gracia. La lectura de la Biblia, la oración privada o la oración congregacional. Ya no es aquel creyente que quería estar en todas, sirviendo, apoyando. Ahora es un poco selectivo. Esta reunión sí y esta no. Mira cómo está el tiempo. ¿Es necesario congregarme siempre si después de todo la salvación es segura? Otras cosas le cautivan más que la exposición de la palabra de Dios, que el cumpleaños de fulanito, una tarde de picnic. Y él no se da cuenta, porque esa es una particularidad del creyente tibio. No se da cuenta del estado en el que está cayendo, lamentablemente. El asunto es que el tibio cree que está bien en esa condición. Él no se ve afectado, pero el Señor piensa otra cosa de ese creyente. Noten el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo. Otra vez, remontándonos un poco al contexto histórico. Años 60, ¿no? Durante el reinado de Nerón, la ciudad fue destruida por un terremoto. El gobierno quiso ayudarles económicamente para restaurar la ciudad. Sin embargo, los laodicenses rechazaron la ayuda alegando que tenían suficientes recursos como para construir ellos nuevamente la ciudad. Como si dijeran, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y solamente quedaron exentos de pagar impuestos por algún tiempo. Y a lo mejor parece ser que esto se convirtió en un proverbio. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y esa misma actitud de arrogancia y autosuficiencia fue la que adoptó la iglesia. Es decir, en la misma condición de la ciudad, así también la iglesia. Ahora, ese porqué con el que comienza el versículo 17 y la descripción que sigue, nos muestra a nosotros cómo luce un creyente tibio. La Odisea era una ciudad próspera. Es muy probable que los creyentes de la congregación también. Hablando económicamente, ellos están bien. Y el que posee mucho corre el peligro de encontrar su seguridad en lo que tiene y no en el Señor. Puede ser. Él a lo mejor dice que confía en el Señor. Puede decir que todo lo puso a los pies del Señor. Pero aquel que ve los corazones sabe que no es así. A lo mejor también los creyentes de la iglesia asociaban riquezas materiales con estabilidad espiritual. Si me va bien en lo económico, y supongo que Dios está aprobando mi vida. Después de todo, ¿no es cierto que todo procede de Él? Puede ser. Ahora, lo más probable, al menos lo que entiendo, es que se esté hablando aquí de riquezas espirituales, ¿no? Ellos creían que eran gente espiritual. A lo mejor poseían conocimiento. La iglesia estaba bien establecida, las almas llegaban, no había persecución, no sé, la oratoria estaba bien, bueno, hay elocuencia en la exposición, y comenzó a surgir cierta arrogancia que luego los fue consumiendo, ¿no? Y ya hacían todo solamente por religiosidad y no por amor al Señor. Ahora, esta arrogancia se observa más en la expresión me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y preguntamos, ¿cómo que me he enriquecido? ¿Yo lo logré? ¿Dónde está el Dios de toda buena dádiva y todo don perfecto en esto? ¿Y cómo es eso de que no tienes necesidad de nada? ¿Qué nivel de espiritualidad alcanzaste que no tenés necesidad? Esa es la triste condición del tibio espiritual. Él cree que está bien. Él es autosuficiente. Él sabe lo suficiente. Él logró todo lo que tiene y lo que es. Y no reconoce a Dios como proveedor de todas las cosas. Es arrogante y no ve su necesidad. Por eso digo que es un estado muy triste, mis queridos hermanos. Aún el mismo apóstol Pablo,
con la sabiduría que Dios le dio, reconocida aún por el apóstol Pedro, el conocimiento, las revelaciones sobrenaturales que él tuvo, que nosotros no tenemos, por supuesto, pero él se expresaba no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3. Ni él se consideraba un campeón de la vida, como quien dice, ¿no? La actitud de la iglesia, hermanos, es muy semejante a la del fariseo que fue a orar, y también estaba el publicano allí, ¿no? ¿Recuerdan la expresión de este hombre? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Como diciendo, yo soy mejor que ellos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo todo de lo que gano. Lucas 18. De ninguna cosa tengo necesidad, se expresa la iglesia. Alguien dijo, la complacencia espiritual es una manifestación de orgullo personal que entenebrece la visión y desorienta la perspectiva, generando la incapacidad de distinguir las necesidades reales, confundiéndolas con la miseria espiritual que no se acepta como tal. Fin de la cita. Qué feo llegar a ese estado, mis hermanos, de complacencia espiritual. No tengo necesidad de nada. Estoy bien. Qué triste. Es muy grave llegar a decir, de ninguna cosa tengo necesidad, y vivir como si no la tuvieras. Porque el creyente, hermanos, que ama a Dios, lleno de fuego y de fervor, necesita del Señor en todo momento. Necesita al Señor en su salud, en su economía, en su ánimo, en su servicio, a Él en todo. ¿Cómo ha de decir soy rico? No tengo necesidad. ¡Qué arrogancia! Y también es una imposibilidad. Ahora, esta necesidad también está en el plano de su vida como creyente y miembro de una iglesia local. Necesita del Señor en todo momento. Son los creyentes tibios quienes se consideran autosuficientes y dicen, ¿juntarme a orar con los creyentes? No tengo necesidad de hacerlo. Ser un creyente fiel, apasionado por el Señor, deseoso de servirle en la iglesia local, no tengo necesidad. Me he enriquecido. Yo me autoabastezco mirando videos por YouTube y llevando mi devoción de manera solitaria. Testificar del Señor Jesús, dar de lo mío y yo mismo a Él, no tengo necesidad. Amar a los hermanos y preocuparme por sus vidas, yo soy rico. Perseguir la gloria de Dios en todo momento, yo tengo suficiente. Hermanos, la tibieza espiritual azota a las iglesias. Azota. Los intérpretes historicistas del libro de Apocalipsis, esto es, que ven en las 7 iglesias un periodo en el cual atravesó y atraviesa la iglesia de todos los tiempos, consideran que la iglesia de la Odisea representa a la iglesia actual, la iglesia tibia y apóstata. Ahora bien, el testigo fiel y verdadero sabe la condición de estos creyentes: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Otra vez, digo que esta condición, hermanos, es tristísima. La tibieza es muy triste porque el que se encuentra en él ignora voluntariamente que él es un tibio. El Señor les dijo, ¿no sabes que tú eres? Y todo lo que sigue. Ahora, era una ignorancia voluntaria, ¿no? Del que la iglesia, por lo menos en ese momento, no querían salir. Querían estar así. Muy interesante que se les dijera que eran ciegos. Remontándonos a la historia otra vez. La Odisea era conocida en aquel tiempo por tener un centro médico en el cual se especializaban en la oftalmología. Justamente, ¿no? Se dice que también fabricaban un colirio muy costoso que se exportaba al mundo justamente para la salud de los ojos. Y el Señor le dice, ustedes son ciegos. Como utilizando un poco de ironía, ¿no? También el Señor les dice que están desnudos. Otro dato, en la Odisea florecía la industria textil. Los laodicenses fabricaban un vestido de lino muy particular y costoso también, pero la iglesia está desnuda.
Es decir, como que observo, noto un mensaje. No importa cómo vos te consideres, maduro, espiritual, maestro de neófitos, viejo lobo del mar, importa cómo Él te ve. Eso es lo que importa, cómo el Señor te ve. No importa el ropaje de espiritualidad que te pongas, importa su apreciación. Y Él va a salir a tu encuentro también. Francisco La Cueva dijo, la peor desgracia no es ser ciego, sino creer que se ve cuando no se ve. Eso es lo que Jesús les dijo a los fariseos cuando estos les preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Recuerdan en Juan 9? El Señor les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Dice nuestro viejo refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿no? Como esta iglesia. Así son los creyentes tibios, viven autoengañados. Ahora, en la iglesia del Señor no hay lugar para creyentes tibios. En tercer lugar, el consejo del Señor. Verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, el primer paso para el cambio y revertir la situación en la que ellos se encontraban de tibieza, uno tiene que decir amén a las palabras del Señor. Es verdad, soy un desventurado, soy miserable, pobre, ciego y desnudo. Es terrible mi condición. Yo me consideraba alguien espiritual, pero me estaba autoengañando. Y el segundo paso es extender la mano como un mendigo y tomar la gracia del Señor. Así se produce el cambio. Todo el versículo 18 se podría resumir en breves palabras. Cristo es el remedio para la tibieza espiritual. Ahora, noto que los pasos para salir de la tibieza espiritual son básicamente los mismos para que el incrédulo alcance la salvación. Él no puede hacer nada para salvarse. Solo recibe por gracia, por don gratuito, la salvación que el Señor le da, extendiendo su mano con fe. Aquí es igual. De la misma manera, el cristiano tibio solo tiene que tomar lo que Cristo mismo le provee y así restaurar su vida en comunión con Él. De Cristo, la iglesia debía comprar oro refinado en fuego. Ahora, esto de comprar no es literal, lo entendemos, ¿no? Sino es una figura de lenguaje aquí. Ellos son pobres espiritualmente y Jesús les aconseja que de Él compren oro refinado en fuego. En lugar de comprar o de entenderlo como que alguien da dinero, la idea es adquirir gratuitamente el don que el Señor le está dando aquí. Una expresión semejante a la de Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí también de alguna manera, vengan y compren de manera gratuita. No quiero buscarle, hermanos, un significado de todo este simbolismo del oro refinado en fuego, la vestidura y el colirio en los ojos. Puede ser lo que muchos comentaristas aportan: símbolo de pureza, fe, justicia imputada, antídoto para la ceguera, bueno, etcétera. Todo está bien. Lo que la iglesia necesita es solo una cosa: Cristo, otra vez. Que Él vuelva a ser el centro de su vida como una vez lo fue. Eso es lo que esta iglesia necesita. Esa es la cura para la tibieza espiritual. Solo Cristo y lo que Él puede darle. Solo Él puede abrirle los ojos. Solo Él puede cubrir su desnudez. Solo Él puede darles una riqueza superior. ¿Es una iglesia cristiana? Sí lo es. Pero Cristo había sido excluido de sus vidas. No es una contradicción, ni un oxímoron. Es algo cierto. Y ya estaban haciendo las cosas por religiosidad. Por eso después en el versículo 20, cuando lo veamos, el Señor se presenta como golpeando la puerta. Entonces trato de aplicar esto a nosotros o a nuestro contexto en las vidas de los creyentes
que actualmente se encuentran en un estado de tibieza espiritual. Vos podés tomar medidas prácticas, no lo sé, congregarte más, involucrarte más, dar una mejor imagen de cristianismo activo. Pero en última instancia, de poco te sirve eso si tu motivación para hacer eso no es Cristo. No te va a servir. Acá tenemos como filosofía de ministerio, ustedes saben, 3 veces te ausentás de la cena del Señor, excluido de la membresía. Yo también, persona que pasa un tiempo y no se congrega más, lo saco de los grupos de WhatsApp. Puede servir eso para tratar de llevar cierto orden en la congregación. Pero en última instancia no soluciona la raíz del problema. La raíz del problema es que tal persona que se encuentra en un estado de tibieza vuelva a apreciar otra vez al Señor Jesús. Esa es la raíz que necesita ser arrancada, ¿verdad? Cristo ser colocado otra vez en ese lugar. El problema del creyente tibio es su apreciación de Cristo. Su poco fervor en la iglesia, su poco compromiso con el servicio, va y viene, es solamente la consecuencia. El problema real está en su relación con el Señor. Por eso no encuentra motivación, porque Cristo ha dejado de ser lo que en un momento fue para su vida. Por supuesto. Tal creyente ha dejado de asombrarse de la persona y obra del Señor. Cristo ya no es digno de su esfuerzo, ya no es digno de su servicio y pasión. Por eso no le sirve encendido con fervor, sino que se conforma con la tibieza que el Señor reprocha. Él dirá que el clima estaba bastante feo para congregarse. Él dirá que no tiene mucho tiempo para el servicio. Él dirá que no es el momento, ya vendrán tiempos mejores. Él dirá que su etapa de servicio pasó y ahora deja lugar a los más jóvenes. Él pondrá excusas de todos los colores, pero lo cierto es que su visión de Cristo ahora se ve borrosa. Por eso Él actúa como actúa. Así es. Cristo ha dejado de ser el todo codiciable. Y hasta que Cristo no vuelva a ser en su vida lo más hermoso que pueda existir, la perla de gran precio, el tesoro del campo, la moneda perdida, entonces seguirá y seguirá con esa tibieza que el Señor reprende. El creyente fervoroso, caliente, encendido, es aquel que ve la hermosura de Cristo, su obra, y encuentra ahí la motivación para el servicio. No necesita que otros le digan lo que hay que hacer. Cristo mismo lo impulsa. Le ha conocido, le ama, quiero servirle ahora. ¿Qué puedo hacer para su gloria, para la edificación de los creyentes? Y está siempre ahí, como quien dice, al pie del cañón. El creyente frío no existe. La frialdad corresponde a los incrédulos. Y los creyentes tibios son aquellos que dejaron de contemplar al Señor y viven en un estado de autoengaño, arrogantes de su condición. Ahora, el Señor no quiere que vivas en ese estado de tibieza espiritual. No le agrada que seas así. De esa manera haces mal a su cuerpo, le produces náuseas. Por lo tanto, aconseja en gracia que de Él adquieran lo que necesitan. Y continúa con una amorosa reprensión, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor les dijo a la iglesia que debido a su tibieza espiritual los vomitaría de su boca. Y he aquí la aplicación: serían castigados, recibirían disciplina de su parte, como en su momento la iglesia de Corinto, recuerdan, también recibió una disciplina de parte del Señor. Ahora, es bueno que se nos diga que el Señor hace esto porque los ama. Ama a esos creyentes en estado de tibieza y sale a su encuentro. Y nos da pie para afirmar que sí era una iglesia del Señor. Porque Él hace esto solamente con aquellos que aman, ¿no? Si no, no lo hace. El Padre ama a su Hijo y lo disciplina. El Proverbio 13 dice: el que detiene el castigo a su Hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El Señor ama demasiado a la iglesia de la Odisea. Según Efesios 5, Cristo muere por la iglesia, dio su sangre por ella.
no puede dejarla en ese estado de tibieza. No quiere que estén así. Por eso es necesario amonestarla. Ahora, si la iglesia es obstinada, no quiere arrepentirse, no escucha lo que el Señor dice, no existe otro remedio que la vara de corrección o la remoción del candelero. Ese es un estado triste y peor que este, ¿no? Como si el Señor dijera acá: vamos, iglesia, cambia tu manera de pensar, arrepiéntete, da la vuelta, mírame a mí, lo que necesitas está en mí, no en otra cosa. Es decir, no es demasiado tarde aún para esta iglesia. Se puede revertir la situación. Y a pesar de lo bajo que han caído como iglesia, todavía hay esperanza de que se levanten. Eso es impactante. Pero el camino para que eso suceda es el reconocimiento de la condición, el arrepentimiento y la vuelta a Cristo. No hay otra manera. Y esto es un golpe duro al orgullo que habita en el corazón tibio y arrogante. Ellos creían que estaban bien, que no tenían necesidad de nada. Ahora el Señor les mostró que están mal y tienen que arrepentirse. Y esa es la parte difícil. Yo creo que a nosotros también nos golpea eso, porque no estamos exentos del mismo estado, del mismo orgullo y de la misma arrogancia. No es fácil para creyentes que llevan años y años de tibieza espiritual volver a encenderse con ese celo que el Señor requiere. No es fácil reconocer que estuviste caminando tantos años por una senda que el Señor desaprueba y ahora necesitas arrepentirte. Pero ese es el camino, mis queridos hermanos. Ese es el único camino. El arrepentimiento, la vuelta al Señor. Demasiados creyentes viven en un estado de tibieza. Y eso se deja ver en cómo se desenvuelven en sus iglesias locales. Allí están los frutos. Ahora, no debemos jamás creer que alguien que esté encendido en el Espíritu no tenga ningún compromiso con su iglesia local. Imposible que suceda eso. El creyente que ama al Señor con fervor, con celo, los primeros que notarán eso será su iglesia local. Hay algo parecido al reproche a la iglesia de Éfeso, ¿no? Es muy sutil la diferencia entre dejar el primer amor y ser un creyente tibio. En ambos casos, el problema está en el autoengaño, en creerse alguien espiritual y sin carencias, y en no poder apreciar al Señor Jesucristo. Entonces, vuelve al Señor. Él te ama. Le desagrada tu tibieza espiritual y te ha de corregir si perseveras en tibieza. En cuarto lugar, la exhortación del Señor a la iglesia, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo, como siempre sucede o en muchos casos, se lo ha sacado mucho fuera de su contexto, ¿no? Y algunos hasta lo utilizan para hacer evangelismo. Le dicen a los incrédulos que Cristo está en la puerta de su corazón golpeando y tratando de entrar y que no puede salvarlos si ellos no le abren la puerta del corazón. Bueno, si haces esto, le estás mintiendo a esa persona. Porque primero, el Señor en la salvación no toca ninguna puerta. Él da vida espiritual, Él salva inmediatamente. Segundo, debemos entender que estas palabras van dirigidas de parte del Señor a una iglesia, no al incrédulo. A creyentes está hablando aquí. Y es a ellos que se dirige con una amorosa invitación a la restauración espiritual. Qué ironía, ¿no? Como dice Carballosa, un rey aguarda la respuesta de un mendigo. Además, como he dicho, solo un creyente puede caer en el estado de tibieza. El incrédulo se encuentra en la condición de frío. Ahora, ¿notan, hermanos, la ternura del Señor Jesús en esto? El amor del Señor. Él va hacia su novia y golpea su puerta para que le abra y así restaurar la comunión. Me encanta cómo el Señor toma la iniciativa, ¿no? Así como en la salvación Él fue a nosotros, en la restauración Él va otra vez a nosotros. Vamos a arreglar esta situación, quiero estar bien con vos, estamos mal. Algo tenés que hacer, abrime la puerta, así entro y estamos bien.
Es un poco tragicómico también es esto. Dentro de la iglesia se encuentran creyentes arrogantes, autosuficientes, ciegos que no ven su verdadera condición y están realizando el culto, la adoración, la lectura de la palabra de Dios. Pero el Señor, a quien dicen adorar, se encuentra afuera de sus vidas, esperando un lugar en sus corazones. Qué tremendo. Ahora, aquí otra vez, como en toda la Escritura, vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre también. Para que la comunión con el Señor se restaure, Él golpea la puerta, pero el creyente debe hacer su parte, abrir esa puerta. Esta puerta parece ser que solamente se abre desde adentro. El individuo, alumbrado por la gracia del Señor, oye su voz, ve su condición, se arrepiente de su mediocre estado y permite que el Señor entre y cene con él. Qué hermoso, ¿no? Es obvio que en la cultura oriental esto de cenar con alguien tenía un significado mucho más profundo que el nuestro, ¿no? Para los orientales era tenían en muy alta estima cenar con otras personas, porque significaba comunión, compañerismo, aprecio, y de hecho era algo muy ofensivo que rechaces una invitación a cenar, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Una muestra de afecto de parte del Señor, volver a tener comunión con ellos. Y es lo que el Señor quiere, que los creyentes disfruten otra vez su presencia. Por eso golpea la puerta. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, Juan 10. El que es creyente oirá la voz del Señor diciéndole, abrime, tengamos comunión otra vez. ¿No te das cuenta que vivir en tibieza, en apariencia, no conduce a nada? No seas cabeza dura. Si tenés la posibilidad de que estemos bien, arrepiéntete hoy y comencemos de nuevo. Para eso estoy golpeando. Así es el Señor. Así es el buen pastor. Bueno, por último, la promesa del Señor a la iglesia, verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A las 7 iglesias se les dijo al que venciere, a todas. Y luego la promesa. Aquí hay una promesa muy interesante, ¿no? A lo mejor nos descoloca un poco si la tomamos de manera literal, ¿no? ¿Cómo es eso de que nos sentaremos con el Señor en su trono? ¿Acaso también somos seres divinos, espirituales o no sé, reyes, ¿no? Lo más probable es que se refiera al hecho de que reinaremos con el Señor. El apóstol Pablo dijo, si sufrimos, también reinaremos con Él, en 2 Timoteo 2. Es la promesa de vida eterna, reino, gloria, concedida solo para los vencedores en Cristo Jesús. Y como siempre, el versículo 22, el mensaje es para la iglesia universal del Señor. Es decir, el Espíritu Santo sigue diciendo hoy lo mismo que dijo hace casi 2000 años atrás. El mensaje sigue siendo relevante para nosotros y hay que prestar atención. Finalizo. Hermanos queridos, ¿no estaremos alguno de nosotros en esa condición de tibieza espiritual? Creyendo que lo tenemos todo, sin necesidades de nada, autosuficientes, arrogantes, pero con Cristo afuera. ¿No seremos uno de ellos? La tibieza espiritual es uno de los pecados de nuestros días, que azota a las congregaciones evangélicas. Sí lo es. A veces los creyentes arrancan bien, encendidos, fervorosos en el Espíritu Santo, apasionados por el Señor. Con el tiempo se vuelven tibios. Cuando el Señor les dice, sé celoso, esa palabra griega tiene la misma raíz que caliente. De hecho, en su definición, según los diccionarios, básicamente es lo mismo, hervir, estar apasionado. Y eso es lo que el Señor requiere. Nos sucede que con el tiempo nos volvemos tibios. Ya no nos atrae el servicio, ya no nos atraen las almas perdidas, la comunión con los santos, el evangelismo. Hacemos las cosas por costumbre y peligrosamente nos conformamos en ese estado. Eso es lo más tremendo de esto. Algunos pueden decir que el problema es la iglesia, la época que le tocó vivir,
El enemigo le robó la motivación, lo que quieran. Como hemos dicho, el principal problema de los creyentes tibios es que Cristo ya no es en sus vidas lo que fue en un principio. Por eso viven en tibieza. De repente vieron que el mundo también tiene su atractivo. No hay por qué gastarse en el Señor. O pudieron correr un poco a Cristo de sus vidas y colocaron a algo o alguien en su lugar, un reemplazo. Y digo, qué condición espantosa. No alejado completamente del Señor, pero no tan cerca como Él lo requiere. Qué daño le hace al cuerpo de Cristo el creyente tibio. Mis hermanos, que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver cómo estamos delante de Él. ¿No serás tú un creyente tibio? Hay que abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre nuevamente y disfrutemos comunión plena, como en un principio, ¿no? Oremos.